Amados hermanos y hermanas, el mensaje de Radio Blast que voy a traducir hoy es: el secreto para escuchar su voz. Dios os bendiga. Ángela empieza diciendo: Buenos días a todos hermanos y hermanas. Dios os bendiga. Bienvenidos al programa de hoy con el hermano José a Radio Blast. Os queremos y damos gracias a Jesús por poder estar con vosotros. Tenemos tantas cosas para compartir con vosotros. Gracias, Señor. Oremos que el Señor nos hable hoy, especialmente porque muchos hermanos nos han preguntado cómo se puede escuchar la voz de Dios. Así que hoy queremos aprender a escuchar su voz y a escucharlo simplemente, estar en silencio y escuchar su tierna y dulce voz. La voz de Dios es un dulce sonido. Hermano José, buenos días. Gloria a Dios, gracias Señor, dice el hermano José. Hay gente que odia a Dios, que no quiere a Dios. En la Constitución Europea han excomulgado a Dios. Las religiones estatales y políticas reconocidas por el Estado usan el nombre de Jesús, así como los fariseos usaban la ley de Moisés. Pero los frutos son horribles. Ahora han abierto la puerta a los homosexuales y inmigrantes. Pero todas estas cosas fueron profetizadas, y ahora llegó el momento de abandonar Europa y América y dirigirse hacia zonas verdes. 2 hermanos nos han escrito diciendo que el Señor quiere que estén allí para las ovejitas. Pero hay más ovejitas en las zonas del tercer mundo. ¿Por qué continuar a predicar el Evangelio en zonas donde ya lo escucharon 1000 veces, cuando hay lugares en el tercer mundo donde hay gente que apenas lo escucharon? En Mateo 10, versículo 23, Jesús dice: Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y ahora los falsos profetas dirán: ¿y las ovejitas de aquella ciudad? ¿Por qué no quedarse allí y ayudarlas? Pero también en los días de Lot, si él no se marchaba, el Señor no hubiera dejado ninguno allí para ayudar a Lot. Él también hubiera quemado, pero siempre habrá los inocentes que pagan, como a Belén, cuando Herodes mató a todos los niños. ¿Qué puedes hacer? Es el diablo. Es muy triste lo que pasa en el mundo hoy, pero tenemos que ir adelante así como hacían Jesús y los discípulos que iban de ciudad en ciudad. Cuando hubo persecución en Hechos capítulo 8, los discípulos dejaron Jerusalén y había muchas ovejas del Señor allí, pero tenían que llegar a otras ovejitas. Así que, hermanos, no escuchen a los falsos profetas que dicen: quedémonos aquí para amar a las ovejitas, porque esos falsos profetas no se quedan allí para las ovejitas, mas están allí para la televisión, el dinero, la comodidad y las iglesias cómodas, porque si estuviesen allí para las ovejitas, no se quedarían allí en los edificios, mas irían en las calles para llegar a ellas. Entonces estas son solamente excusas y mentiras. Salid de estas iglesias cementerios. Ángela dice: yo me acuerdo de que hace unos años el Señor cerró una de nuestras bases. Nos encontrábamos en Véneto, Italia, y estábamos orando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál será la próxima misión? ¿Cuál es el lugar correcto? Y hemos dicho: no tenemos tiempo para esperar 1 mes, 2 meses, hasta que podamos escuchar la voz del Señor. Debemos ayunar porque estamos en una pequeña pensión.
y estábamos orando acerca de dónde podríamos abrir nuestra base. Y tú has dicho, debemos ayunar, hermanos, 1 día, 2 días, 3 días, hasta cuando entendamos claramente lo que el Señor dice y estemos en unidad. Y hemos ayunado y orado. Nos hemos despertado por la mañana directamente de rodillas en oración, orar y orar sin comer. Nos hemos aconsejado, escuchado cosas del Señor, y hacia el final del día cada uno decía lo que había escuchado del Señor. Uno decía, vámonos a Serbia, otro decía, vámonos a Bangladesh, otro, vamos a Filipinas, y fue una confusión total. El hermano José dice, para poder encontrar la voluntad de Dios, debemos dejar todos nuestros deseos y estar listos para poder subir a una cruz, ponerse en el altar, dejar todo el dinero, la casa, y entonces encuentras la voluntad de Dios. Pero si no estás dispuesto a hacerlo sinceramente, no podrás encontrar la voluntad de Dios. Debemos ponerlo todo en el altar y decir, Jesús, lo quemo todo si tú quieres. Y entonces Jesús empezará a hablarte. Ángela dice, y así José tú has dicho, hermanos, aquí tenemos que seguir ayunando. Al día siguiente nos hemos despertado, oración, oración, oración y ayuno. Nos hemos aconsejado, después cada uno en silencio en oración. Todos tenían miedo a profetizar polo norte, polo sur, pero después, hacia el mediodía, el Señor te mostró a ti, José, que teníamos que ir a Europa del Este, a Rumanía. Cuando tú lo has dicho, todos nosotros hemos sentido paz en el corazón. Es esta la voluntad del Señor. El Espíritu Santo nos dio la confirmación a todos nosotros, y toda la confusión desapareció. José sigue diciendo, nosotros ya fuimos a Rumanía, pero nos hemos movido a Italia porque la base fue cerrada, o me parece que queríamos ir a Kenia, mover la misión a África. Pero ahora allí es un infierno, un lugar terrible. Pero en aquel lugar era tranquilo. Mas por el hecho de que nosotros estábamos buscando al Señor, Él no permitió que fuéramos allí. Ángela dice, con el ayuno el Señor nos mostró cuál era el lugar correcto, y hemos pasado algunos años en aquella ciudad donde el Señor nos guió. Y la evangelización fue realmente maravillosa. Con el ayuno y la oración hemos llegado a la conclusión justa. José dice, nos hemos enojado contra el diablo y nosotros mismos. Señor, habla si no me quiero morir. Y cuando verdaderamente pones tu corazón, el Señor te habla. Dora dice, quería decir que en aquellos días cuando ayunábamos, si me acuerdo bien, queríamos quedarnos en Italia y hemos empezado a ver algunas casas, pero todas las puertas estaban cerradas. No se abría ninguna puerta del Señor. Es por esta razón que nos hemos desesperado diciendo, Señor, nuestro deseo es esto, pero las cosas no fluyen. José sigue diciendo, encontrábamos la casa perfecta para alquilarla con el precio perfecto, pero pasaba algo en el último momento y la puerta se cerraba. Dora dice, hablando de la voluntad de Dios, quería decir que, hablando de hace muchos años atrás, durante 7 años mi espalda me dolía mucho, y un día el Señor me habló y me dijo,
Ve en este viaje de evangelización, y si lo harás, yo te sanaré. Entonces yo, atemorizada, pensé, Señor, ¿esta fue tu voz? No pude discernir si era la voz del Señor. Pensé en que esto podía ser solo mi deseo de ser sanada y de ir a evangelizar. Y tenía miedo, no quería hacer algo mal. Pienso que todos nosotros tenemos miedo de hacer algo mal, algo que no está en la voluntad de Dios. Después de escuchar esta cosa en mi corazón, José me ha dicho, ve y ora con todo tu corazón y controla si el Señor el que te dijo eso o no. Entonces yo oré y ayuné en aquel día, y el Señor me habló a través de una escritura en Colosenses 3, versículo 15, donde dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Empecé a orar y dije, Señor, muéstrame tu paz. ¿Tu paz está en irme en este viaje o en quedarme aquí? ¿Seré sanada verdaderamente si me voy en este viaje de evangelización? Y sentí muchísima paz en mi corazón. Sí, ve y serás sanada. Quedarme no sentía paz. Irme sentía muchísima paz. En aquel momento el Señor me habló a través de su paz en mi corazón. Hemos ido en aquel viaje de evangelización y el Señor me sanó verdaderamente. Fue su voluntad. Y estoy aquí después de muchísimos años plenamente sanada. Y fue hermosísimo ver cómo discernir la voz del Señor a través de esta paz en tu corazón. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ángela dice, entonces, José, ¿cómo se escucha y reconoce la voz de Dios? José dice, repito, muchos hermanos nos han preguntado si podemos orar para ellos, pedirle al Señor cuál es la decisión, y son hermanos sincerísimos, dulcísimos. Algunos ya están listos para irse donde el Señor los guía, pero dicen que tienen miedo de ir al lugar equivocado. Quieren esperar a Dios, que le den una señal, un sueño, etc. Entonces le pedí al Señor qué es lo que puede ayudar más a los hermanos esa semana, y sentí que Él me mostraba cómo oír mi voz. Yo no soy el Señor Maestro perfecto, no llegué a la perfección. Yo también tengo que luchar muchas veces para poder escuchar la voz del Señor. Por eso digo que no soy un gran maestro, pero puedo compartir lo que aprendí en base a mis errores, mis desastres y mis debilidades. ¿Cómo se escucha y cómo se reconoce la voz de Dios? La imagen que veo es Abel, que ofrece un sacrificio. Veo a Caín también, que hace una ofrenda, pero son sus corazones a ser diferentes. La diferencia está toda allí, en sus corazones. Veo también el sacrificio de Abraham en el altar. También Lot participa. También Lot es creyente y ama al Señor. Los dos lo aman, pero no de igual manera. Abraham era a corazón lleno, y esto es lo que hace que Dios establezca con él un pacto eterno. Abraham es el padre de los padres, el gran padre del pueblo de Dios. Aprendamos de Abraham. Él antes tuvo que separarse de Lot, que era a medio corazón. Un cristiano sincero amaba al Señor, odiaba Sodoma, pero era a medio corazón.
Entonces Abraham antes tuvo que separarse de Lot para poder continuar a seguir la voluntad de Dios. Y fue algo muy doloroso. Abraham lo amaba muchísimo, pero después de separarse de Lot, Dios lo ha bendecido siempre más. Génesis 13 del versículo 14 al 17. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ángela dice: entonces Dios ha bendecido a Abraham porque era a corazón lleno, pero Lot, aun sí sincero y creyente, era a medio corazón. José dice: exactamente. Dios dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero, Ángela, ¿no crees que Dios está exagerando aquí? Porque en una taza de café, ¿cuántos polvos habrá? Millones. Imagínate todo el mundo, todo el polvo del mundo. Yo me acuerdo de que cuando era niño contábamos las estrellas y eran demasiadas, pero después hablaron de galaxias y descubrieron que no se podían contar, son realmente demasiadas. Así que leamos Génesis 13, versículo 16 de nuevo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Yo estoy convencido de que Dios no haya llenado el universo de galaxias porque tenía tiempo que perder. Estoy convencido de que cuando este planeta esté lleno, Dios poblará otro planeta. Creo que Dios poblará todo con la descendencia de Abraham. Las galaxias no se pueden contar, y la tierra no es suficiente para toda la descendencia de Abraham. Ángela dice: estábamos hablando de que Abraham estaba más cerca de Dios, así que escuchaba su voz más que Lot, aun si Dios habló también a Lot. Y antes diste el ejemplo de Caín y Abel. De hecho, Dios habló también a Caín. Lo advirtió del pecado que estaba tocando la puerta. Y Dios le ha dicho que resista al pecado, pero por el hecho de que desobedeció, ha perdido la presencia del Señor y la bendición del Señor. Entonces sí, depende del corazón. Si es lleno o medio corazón, depende de eso. José dice: amén. Si queréis encontrar la voluntad de Dios, no hagáis como Caín, que en vez de resistir al diablo, resistió a Dios. Entonces, hablando de Lot y Abraham, si tú lees Génesis 13, había peleas. Entonces Abraham dijo: yo voy a la izquierda y tú a la derecha, y se separaron. Ahora, los hermanos que buscan la voluntad de Dios deberían buscarla mejor, con todo el corazón. ¿Cuántos hermanos hay que no encuentran su voluntad por el simple hecho de que no la desean verdaderamente y no la buscan con todo el corazón? La buscan en un banco de la iglesia, pero allí no está la voluntad de Dios. Ayuna,
ora, ve a testimoniar, a evangelizar. Dios a mí me habló mucho más mientras que evangelizaba que no sentado a cantar. Los fariseos no encontraban la voluntad de Dios sentándose y leyendo la Biblia. La encontraban los que la practicaban y la obedecían, así como hacían los discípulos. ¿Cuántos se lamentan de no poder encontrar la voluntad de Dios y esperan una señal o un mensaje que Dios nunca les dará porque ya está escrito en la Biblia? Dios no debe repetir por toda la eternidad lo que ya dijo. Debemos arrodillarnos y estudiar, leer y obedecer la Biblia. Todo lo que Dios ya nos dijo. No sirve leerla si no la obedeces y practiques. Empieza con amar al Señor y a tus hermanos. ¿Y cómo puedes amar a tu hermano si no lo evangelizas? No amas a los hermanos si no los evangelizas. Dios es aquella ovejita en las calles que no tiene a Cristo. Jesús dijo que no vino para los sanos, vino para los enfermos. Mateo 11. Entonces Dios no repetirá lo que ya dijo. Jesús en Mateo 17, versículo 21 dijo: pero este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. José explica: eso significa que no hay ningún demonio que pueda obstaculizar nuestro recibir y escuchar la voz de Dios, encontrar su voluntad, su dirección para nuestra vida. No hay un demonio que sea capaz de detener la voz de Dios y el mensaje de Dios para nosotros a través del ayuno. Y los demonios de las dudas saldrán, y finalmente nosotros empezaremos a escuchar. Pero Dios ya habló antes que pidiéramos, solo debemos sintonizarnos. Lo que detiene todo es nuestro medio corazón, o a veces es por hipocresía, como aquellas religiones que esconden su desobediencia al mandamiento de Marcos 16, versículo 15, y Hechos 5, versículo 42, que dice: id y evangelizad. Detrás de oraciones religiosas que no cuestan nada, oro para todo el mundo, oro para todos, yo oro. Pero Dios ha dicho a Jeremías y Isaías: yo no responderé a sus oraciones, no debes orar para esta gente, y cuando ellos orarán no responderé. Porque si no obedecemos, la oración no vale nada. Dice Dios en Isaías 29, versículo 13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Atención a los mandamientos de los hombres. Yo no tengo ni quiero libros doctrinales, porque es la manera del diablo para alejar a la gente de la Biblia. Estos son mandamientos de hombres. Dice Dios en Jeremías 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No encuentras a Dios leyendo doctrinas de hombres. Esto aleja de Dios. Para encontrar a Jesús debes irte a la Biblia, al Evangelio y a la obediencia. Ángela dice: creo que este sea el punto principal. Si tú obedeces, el Señor te hablará, porque tiene confianza de que tú realmente obedecerás. Si no, habla en vano. De hecho, me acuerdo de que a veces mientras que evangelizaba en las calles, pedía al Señor:
Señor, ¿dónde quieres que vaya a evangelizar? ¿Cuál calle? ¿Cuál ciudad? Y el Señor me susurraba con un sentimiento en mi corazón cuál era la respuesta. Ve en aquella calle. O mientras que estaba caminando me decía, habla con aquella joven, con aquel hombre. Pero a veces yo sentía temor. Tenía miedo de detener a ese hombre, pensando, ¿cómo puedo yo, una chica joven, detener a este hombre imponente que parece un businessman, que claramente es más inteligente que yo? ¿Cómo puedo yo evangelizarlo? Y dejaba que el miedo me ganase, y no le hablaba, pero más tarde sentía el espíritu que me decía, habla con aquella persona. Y yo de nuevo con miedo y dudas, pero después de un tiempo el espíritu ya no me hablaba más, y entonces me asusté, pensando, el Señor ya no me habla, quizás porque no obedezco. Lo mismo cuando me decía en cuál ciudad evangelizar. Si no obedecía, después perdía esa relación, ese contacto con Jesús, y me asustaba. Entonces dije, ya no me importa del miedo, obedezco porque es mejor, si quieres mantener ese contacto con Dios. José dice, hermanos, esta que estoy haciendo no es una prédica. Esto puede salvar la vida, os guiará en la nación correcta y no en aquella equivocada. Os dirá si os debéis casar con aquella persona o no, si debéis dejar a esa familia o no. Debemos escuchar la voz de Dios. Es por eso por lo que es importante hablar en idiomas. Evitas la mente carnal llena de espíritus del diablo, porque la presencia del diablo en nosotros es la mente carnal. Dios no deja a alguien que realmente está buscando la voluntad de Dios en su vida, si la busca de todo el corazón. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, para encontrar su voluntad, sirve todo el corazón. Esta no es una prédica, es algo indispensable. Dios ya envió la respuesta, pero la respuesta de Dios es solo para los que son a corazón lleno. Solo ellos la encuentran. Y si lo haremos, Jeremías 29, versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Si lo buscaremos de todo el corazón, Él se hará hallar. Deuteronomio 4, versículo 7. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Aquí dice cada vez que lo invocamos, Él nunca nos deja. Dios nos llama a ser mensajeros, nos llama a separarnos de personas que nos apartan de Dios, con sus murmuraciones y lamentos. Si Dios nos da un mensaje, y si aquel mensaje viene de Dios, basado en la palabra de Dios, para su gloria, debemos darlo, como ha hecho Jesús, sea que le gusten o que no le gusten, sea que bendiga, sea que ofenda, porque es mejor ofender con la verdad
que bendecir con la mentira. Atención al hacer compromisos para tratar de complacer a un amigo o a un miembro de tu familia, si y cuando ellos nos empujan a separarnos de la voluntad de Dios, porque se convertirán en nuestros ídolos que seguiremos en lugar de Dios. Pero, en aquellos casos, el mandamiento de Dios se convierte en otro, porque la Biblia nos manda de respetar la familia, los padres y amigos. Es un mandamiento, pero las cosas cambian cuando ellos, con sus lamentos y negatividad, nos apartan de Dios. Entonces, en aquel caso, Jesús dice, Mateo 19, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Es bendición cuando dejas a un miembro de tu familia que, con palabras, hechos, pensamientos o oraciones, trata de alejarte de Dios. Si decidimos elegir la voluntad de Dios en nuestra vida, esto nos costará mucho más de cuanto aquellas religiones cómodas nos dicen. Nos costará todo. Todos los que están llamados a ser la esposa de Cristo, antes o después, tendrán que pasar por algunas pruebas, como todos los del pueblo de Dios las pasaron, como Jesús en el Calvario. Hechos 14, versículo 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los falsos profetas dicen, Dios nos quiere felices, por eso el rapto será antes de la gran tribulación. Son falsos profetas. Los cristianos siempre tuvieron que pasar por tribulaciones y también nosotros. Lucas 5:11 dice, Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron las barcas, las redes, los peces, el trabajo, los padres. Pero el mandamiento dice, ama a tus padres. Entonces, ¿de qué manera los discípulos los amaron? Ni siquiera fueron a saludarlos. De hecho, dice Lucas 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando Jesús nos llama, y sabes que es Jesús, no hay tiempo para ir a saludar gente que no te dejará partir. No hay tiempo para complacer a la gente que nos rodea y que sigue al mundo más que Jesús. José sigue diciendo, Yo muchas veces tuve que pagar el precio de dejar a amigos, miembros de mi familia, personas por las cuales hubiera dado de buena gana mi vida, personas que tuve que ofender, pero sabía que se trataba de la verdad de Dios. Me lo hizo entender y lo vi escrito en la Biblia. Y personas cercanas a mí, las cuales tuve que verlas mientras se iban, dejarme para siempre. Pero tenía que elegir, seguir a ellos o seguir a Dios. Sé que es también por eso que Dios me bendijo, me protegió y proveyó para mí, para mi familia y para mi comunidad, los que dieron todo el corazón. Yo me acuerdo de cuando todo esto pasó en mi vida,
cuando veía tantos que yo amaba irse, me acuerdo del dolor en mi alma, algo que a veces me hacía enloquecer, pero lo que me ayudó fue que en aquellos momentos mi amor a Jesús me guiaba a mirar a Jesús. Amaba a esas personas, pero amaba más a Jesús. Cuando miraba a Jesús, la lucha terminaba, la batalla era ganada. Pero el diablo me condenaba, trataba de confundirme, de convencerme a hacer compromisos. Me decía que estaba loco, que las religiones tradicionales no eran fanáticas como yo. Y también la gente me decía esto. ¿Por qué tenía que ser tan loco? Pienso ahora en la historia de San Francisco, que su historia es un poco así. A veces yo me encontré solo en el mundo, solo, maldecido y ofendido, pero en el profundo sabía que tenía una buena compañía y aprendí el secreto de los secretos. El más grande secreto que yo aprendí en mi vida fue cuando en las grandes crisis, en la enfermedad, cuando la próstata te hace despertar 3, 4 veces en la noche, cuando no puedes dormir más que 2 horas, cuando el diablo te dice, Dios no te ama, Dios te abandonó. El secreto fue siempre el de mirar a Jesús. Aun si las religiones te maldicen, mirar a Jesús porque también Él pasó por esas cosas. Mateo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Han llamado a Jesús Belzebú, o sea, diablo. A él le llamaron así y era mejor que nosotros. Cuanto más nos llamará así a nosotros. Fue mirando a Jesús que siempre encontré la voluntad de Dios, ese poco de la voluntad de Dios que me daba la fuerza para seguir adelante. Mi pacto con Jesús de mi amor a Él y a su palabra me hacían seguir adelante y adelante, siempre adelante. Después llegaba el Espíritu Santo, que me ayudaba y me guiaba. En cada Getsemaní, el Señor enviaba a un ángel para ayudarme a beber la copa, y siempre encontraba mi refugio, mi dirección y mi guía. Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. José dice, a veces hablaba con algunas parejas casadas que se querían divorciar, y dije, mira que tú debes aprender eso, marido. Debes ser menos marido señor, hacer menos la voz grande, tratar a tu esposa como a una princesa y no como un trapo. Y tú, mujer, debes someterte a tu marido en Cristo, cuando tu marido es amable, y cuando no lo es, ora por él. Es que no quieren escuchar. A veces es la esposa que quiere seguir enojándose, hablando malas cosas. A veces es el marido que dice, yo soy la cabeza de la familia y debo tener la última palabra. Atención a esta cosa de la última palabra. Siempre la tienen los locos. La grandeza del marido se encuentra en el amor. La grandeza del marido más fuerte
es con cuánta dulzura trata a su esposa. Leamos ahora Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. José dice: entonces, hermanos, no importa lo que yo diga o piense, lo que importa es la palabra. Cuando los que son como la mujer de Lot se paran, miran atrás con los ojos del corazón hacia las cosas del mundo que no quieren abandonar. A mí me pasó muchísimas veces en mi vida. Se paraban y me dejaban, y ahora pienso en esa gente completamente atrapada en el mundo, en Sodoma. Yo estoy seguro de que no era más santo que ellos. Al contrario, era más pequeño que ellos espiritualmente, pero hacía algo. He buscado y he encontrado la voluntad de Dios en mi vida cuando la buscaba en mi amor al Señor. No puedes encontrar la voluntad de Dios en la Biblia sin tu corazón lleno de amor a Dios. Los fariseos de ayer y también los de hoy tenían la Biblia, pero no encontraban la voluntad de Dios. Y lo puedes ver en todas las iglesias dormidas de hoy. Tienen la misma Biblia que nosotros, pero no tienen el corazón lleno que nosotros debemos tener. Los fariseos tenían la Biblia, pero no podían encontrar la voluntad de Dios, porque no querían darle su tesoro más grande, que no es el dinero, sino el corazón, todo el corazón, todas sus decisiones, toda su voluntad. ¿Y nosotros? ¿Cuánto de nuestro corazón le estamos dando a Dios? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto tiempo? ¿Nuestras oraciones son estériles, un humo religioso, o son de amor verdadero, oraciones de amor verdadero confirmadas por el testimonio de nuestra vida, nuestra evangelización? La oración sin evangelización, en lo que podemos hacer, es un falso cristianismo. Otra cosa que quiero decir, sigue diciendo el hermano José, es que muchos esperan señales y sueños para encontrar la voluntad de Dios. Ante todo, buscarla en la Biblia, estudiando y obedeciendo su palabra. No esperen el sueño. Dios no te dará un sueño si tú ni siquiera lees la palabra. Mateo 16, versículo 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Dios dará señales y sueños a los que obedecen la más grande señal que haya existido, que no es Armagedón o el diluvio universal. No es Moisés que abrió el mar rojo. No son los milagros de Jesús. La más grande señal es el Calvario, la resurrección. La más grande señal está en el Evangelio. Empezar de esa señal y después las otras señales. Para encontrar la voluntad de Dios se trata de una puerta. Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente. Es una cuestión de amor, de corazón lleno, de elegir realmente darlo todo a Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si amas a Dios, amarás también a aquella desgraciada de esposa o marido. Pero si no quieren seguir a Jesús, vete solo. Pero antes diles: yo me voy, pero podéis seguirme, la puerta está abierta. Y si no vienen, irás solo. Hechos 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Salmos 91, versículos 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Pero acordaos, me buscaréis y me hallaréis, si lo haréis de todo corazón. José continúa: personalmente, mi testimonio. Yo digo que en los momentos difíciles me decía: si Jesús pudo ir al Calvario para mí, para mis pecados, solo porque me amó, también yo tengo que seguir adelante. Sin aquella mujer, sin aquel hombre, sin aquellos hermanos, sin aquella comodidad, sin aquellas seguridades financieras. Aun si tengo que vivir en una casa que no me guste, o encontrarme en una nación que no me guste. A Jesús no le gustaba el Getsemaní, no le gustaba el Calvario, pero siguió adelante, y yo también, aun si estoy herido, enfermo, o estoy en una prisión, y por gracia de Dios tendré fuerzas allí también. Aun si no hay el dinero necesario, tengo que creer que Dios proveerá. Aun si todos, y digo todos a mi alrededor, aun los creyentes, me miran mal, ¿qué importa? También a Jesús lo han hecho, y yo le quiero seguir a él. Yo muchas veces en mi vida oré para descubrir la voluntad de Dios. Buscaba a Dios hasta que veía una visión, ese rayo de luz entre las tinieblas. La luz era siempre la misma, la palabra de Dios escrita, que sentía en mi interior y que el Espíritu Santo me confirmaba. Pero nunca se sigue al Espíritu Santo si no es confirmado por la Biblia. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos a Jesús. Ningún hijo de Dios sigue al Espíritu Santo, sigue a Jesucristo, y el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Entonces, hermanos, seguid buscando en dirección de la palabra escrita. Pero honestamente, tengo que decir que era siempre mi pequeño amor a Jesús a ayudarme a seguir adelante y buscar en aquella dirección, a no escuchar a las personas o religiones, sino buscar en la palabra. Acuérdense de esto. Mi amor es pequeño, pero es verdadero. El amor viene de Dios y es tan hermoso. Es mejor que todo el amor carnal que el mundo me dio. Mejor que lujos, comodidades y seguridades que siempre se revelaron ser falsas y traidoras. A veces cometí errores, y muchos, pero Dios veía mi corazón, que mi primer amor era a Él,
Y por eso Dios siempre me ayudó, me perdonó y me hizo salir de cualquier foso y hoyo, me hizo salir de cualquier enfermedad, o me hará salir, con la sanación o con la muerte. Yo saldré porque su palabra es verdadera. Dios veía que mi primer amor era a Jesús y no a una persona, una casa, un lugar, una nación, ventajas y oportunidades. Todas cosas que Dios, antes o después, nos pide que las abandonemos antes que el diablo convierta estas cosas en ídolos, cadenas, trampas y prisiones espirituales. Incluso ahora puedo escuchar la voz de Dios. Veo una imagen, y es una imagen de muerte, y Jesús me dice: hijos, como la muerte no os podréis llevar nada con vosotros, y no querréis llevar nada con vosotros, porque en aquel lugar de vida y de resurrección que he preparado para vosotros, hijos míos, no querréis tener nada de las cosas materiales que tenéis ahora, de vuestro mundo presente que muere. Cosas que son llamadas riquezas, valores como oro, plata y relaciones carnales. Escuchad, de la misma manera no os podréis llevar nada de aquel mundo que tenéis. Cosas materiales, relaciones humanas, nada de lo que no ha sido consagrado a mí y que no me da gloria. Pero todo esto será quemado, como está escrito. Marcos 8 del versículo 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria a Dios. Jesús continúa en su mensaje. Como en mi templo santo nada podía entrar si no era consagrado, así vosotros no me podéis seguir, servir, glorificar, ni llevar fruto con cosas o personas que no se consagran a mí. Y estos serán cargas que os arrastrarán en el mundo. Si Lot se hubiese detenido a mirar con su corazón hacia las cosas que amaba su esposa, él también hubiera sido destruido junto con ella. Entonces, no améis y no miréis al mundo en vuestro corazón, mas abandónenlo. Estáis en el mundo, pero no debéis ser del mundo, debéis ser míos. Amén. Gloria al Señor. Estudiad Génesis capítulo 19, hermanos. Ángela dice: la cosa principal que estamos aprendiendo es que para poder escuchar la voz de Dios, debemos buscarlo de todo corazón y estar listos para hacer todo lo que Él nos pida, sin compromisos, y obedecer, y Dios nos hablará. Si el Señor ve esta nuestra disponibilidad,
Él nos hablará y nos guiará. Después, hemos hablado también de no dejar que los otros a nuestro alrededor nos estorben, y si es necesario separarnos, pero obedecer y seguir a Jesús, y seguramente su voluntad nos será revelada. José dice: Amén. En la Biblia vemos que los hombres de Dios siempre eran estorbados por las sinagogas, familias o amigos. Por eso los más grandes profetas como Elías y Moisés tuvieron que separarse, irse e aislarse. Jesús fue 40 días en el desierto. O si lees la historia de Jeremías, dice: ¿Por qué yo estoy solo y los otros están todos contra mí, el único en Israel? El camino de los hombres de Dios y mensajeros es un camino solitario, aislado, criticado, maldecido, perseguido y abandonado. Prácticamente el hombre más solo de la Biblia fue Jesús, abandonado también por sus discípulos, su familia y sus hermanos. Entonces, ¿cómo se encuentra la voluntad de Dios? Un modo es Colosenses 3, versículo 15, o sea, a través de la paz que sentimos en nuestro corazón acerca de una decisión. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta palabra gobierne en griego es arbitrar, gobernar, reinar. O sea, la paz debe decidir cuál es la voluntad de Dios. Si tú debes tomar una decisión, derecha o izquierda, ¿qué te da más paz? ¿Casarte con aquella mujer o no? A esta mujer no le gusta que yo lea la Biblia, no quiere que yo siga al Señor con todo mi corazón, pero yo estoy enamorado de ella. ¿Qué te da más paz? Ora fuertemente y la paz de Dios entrará y te mostrará que aquella mujer no es para ti, porque si te casas con ella, te casas con el infierno. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Una de las maneras en que nosotros aquí en nuestra comunidad encontramos la voluntad de Dios es la de poner todas las alternativas y decisiones delante de Dios por la noche en oración. Después dormimos tranquilos, sabiendo que nuestro Padre nos ama y quiere decirnos lo que debemos hacer. Y después, por la mañana, estamos todos de acuerdo sobre la decisión que debemos tomar. En este caso es la unidad, pero no todos siempre deben necesariamente recibir la misma revelación contemporáneamente. No funciona así. Porque dice en 1 Corintios 14, uno profetiza, los otros juzgan. Es suficiente que una revelación sea basada en la palabra escrita y que el Espíritu Santo dé la confirmación a todos los hermanos presentes. Confirmación de que esta revelación viene de Dios y que está basada en la palabra y que los hermanos estén de acuerdo. Es así como nosotros aquí encontramos la voluntad de Dios. Y tenemos que tomar grandes decisiones. Entonces, cuando algo es de Dios, sentiremos paz en el corazón. Dios nos ama, es el Dios de la paz,
Dios del gozo, del amor, y es así como nos guía, con amor, gozo y paz. ¿Cómo es que el diablo guía al mundo? A través del miedo, pero Dios nos guía a través del amor, consuelo y gozo. Salmos 37, versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú amas al Señor, en tu corazón tendrás el deseo de hacer la cosa correcta. Si eres a corazón lleno, si eres a medio corazón, siempre estarás confundido. ¿Tengo que ser católico o protestante? Ángela dice: si tú eres a medio corazón, quieres complacerle a Dios, pero también a tus intereses, a ti mismo, hacer lo que es más cómodo, y entonces no puedes complacerle a los dos, o Dios, o ti mismo y tu comodidad. José dice: el problema es que muchos cristianos aman a sí mismos con todo el corazón y Dios cuando hay tiempo. Así que cuando es de Dios sentiremos paz y encontraremos siempre la voluntad de Dios en nuestra vida si lo pondremos en el primer lugar en nuestra vida. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Incluso las decisiones correctas, y si esa cosa viene de Dios, estará de acuerdo con la palabra escrita, dará gloria a Dios, será por el bien de la Iglesia, por tu bien dentro de la voluntad del Señor, no tu bien en el sentido de que evitas el Calvario, sino en el sentido de que voy al Calvario, me muero, pero doy gloria a Dios, este bien. Dios nos guiará y nos dirá qué hacer si aprenderemos a amar su voluntad más que la nuestra. Como hemos leído antes en Salmos 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos responderá aún al deseo de tener respuestas a las preguntas de nuestro corazón. Si iremos adelante por fe, cuando los demás se paran y nos critican, entonces Dios nos hablará, nos guiará y nos bendecirá, porque ve que lo estamos buscando, que queremos escucharlo, aun en contra de la voluntad de los hombres o del mundo. Aun cuando todos los demás a nuestro alrededor están en contra de nosotros, Dios no nos fallará. Primera de Samuel 30, del versículo 1 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas.
Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó al Señor, diciendo: Perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esto es lo que hacía David. En los momentos de crisis andaba al Señor, le preguntaba al Señor. En aquel tiempo había el éfod, que era como una chaqueta que llevaban con las 12 piedras preciosas de las 12 tribus de Israel. Y Dios respondía a los que lo llevaban en oración. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2, versículo 9. Todos tenemos el éfod espiritual. Basta con ponerse de rodillas en el corazón. Yo a veces estoy en el carro con gente que habla solamente de sí mismos y no hablan de Jesús, no hablan de Dios, no hablan de la Biblia, hablan solo de sí mismos. La cosa más aburrida que hay es cuando alguien habla solo de sí mismo cuando yo quiero escuchar de Jesús, porque esto me refresca el alma y la mente. Y nunca se cansan de hablar de sí mismos. Son superficiales, vacíos y supuestamente cristianos. Hablemos del Señor, de las lecciones que hemos aprendido, de los errores que hemos hecho, de las victorias que Jesús nos ha dado. Una persona profunda solitamente escucha más de lo que habla. Alguien vacío siempre habla y escucha poco. Y cuando hablas más de lo que escuchas, quedas vacío y confundido. Hermanos, tratemos de ser más profundos en el Señor. Yo a veces voy a pasear contigo, Ángela, con mi esposa o mis hijos, y es para hacer descansar un poco la mente, y trato de evitar ir con personas que hablan demasiado, porque estos paseos son para escuchar al Señor. Adam y Dios paseaban juntos en el jardín. Es hermosísimo. Todos los días, hermanos, debéis dar un paseo con el Señor. Habla con Jesús. ¿Alguna vez has hablado en altavoz con Jesús? Pruébalo, funciona, te responde. Yo hablaba con Jesús esta noche, porque me desperté muchas veces y hablaba con el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a David. Amén. Leed 1 Samuel 30. Si en tiempos de grandes crisis no nos dirigimos al Señor de todo corazón, Dios estará decepcionado. David siempre se dirigía al Señor. Hubo algunas excepciones, como con Betsabé y otras situaciones, pero era una excepción y no una regla. Atención que la excepción no sea dirigirse al Señor. El Señor estará decepcionado si, durante las crisis, no nos dirigimos a Él, sino al mundo, porque las crisis son nuestra ocasión para mostrar que nuestra fe está en Él, y no en el hombre, en la mujer, en el mundo, en las medicinas y consejos de la mente carnal. De otra manera, nuestras decisiones fracasarán. Caeremos en el desaliento, en la depresión, pero también allí, si nos arrepentiremos, si empezaremos de nuevo y si regresaremos a Dios, Él nos perdonará y nos guiará, pero solo si lo haremos de todo el corazón. Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo el corazón. Queremos ser la iglesia del corazón lleno. Por lo menos en el nombre de Jesucristo queremos intentarlo. Las bendiciones son grandes. A corazón lleno evitaremos el diablo. Recibiremos sanaciones, liberaciones. Estaremos con la familia correcta y con los hermanos correctos. El corazón lleno es la verdadera inversión, no el evangelio de la prosperidad. Ángela dice: hay algunos hermanos que vinieron a visitarnos por 2 semanas, y uno de ellos ha dicho que era creyente antes de conocernos, pero la cosa más grande que aprendió de nosotros es ser a todo corazón para el Señor. José dice: ¿de quién aprendió eso? Yo todavía estoy aprendiendo. Lo aprendió de Jesús. Ángela dice: es una gran lección para todos nosotros. Todo el corazón sin compromisos. José dice: este es un mandamiento. Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El resto es la Odisea, la iglesia del vómito. Una iglesia que no es a corazón lleno, o por lo menos intenta serlo, es la Odisea. Pero si lo seremos, escucharemos la voz de Dios. Así que sigamos alabando en todo momento. Miremos un ejemplo hermosísimo. Hechos 16, del versículo 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. José explica: es así como se predica el Evangelio, listos para recibir golpes. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. José dice: Pablo y Silas no murmuraban, alababan a Dios. Alabado sea Dios por estos cepos. Gloria a Dios por esas cadenas. Alabado sea Dios por esta prisión. Gloria, gloria y gloria a Dios. Y gracias, Señor, te quiero, Señor. Y alaba y alaba y alaba y sigue alabando. ¿Y después qué pasó? Ángela dice: esto es como Richard Wurmbrand en prisión, que usaba las cadenas como instrumentos musicales para cantarle a Dios, y cantaba y alababa. José dice: también danzaba, y ha dicho que Jesús venía y estaba con él, y la prisión le venía como diamantes, oro, plata, resplandecía. Ha dicho que no hubiera cambiado su prisión por el castillo más hermoso del mundo, porque Jesús venía, y él lo alababa, y lo alababa hasta que Jesús venía, y Jesús siempre viene. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gracias, Señor, gloria, gloria a Dios. Nosotros escucharemos la voz de Dios continuando a seguirlo en las dificultades, aun en una prisión. Amén. Y fue así como Juan, Apocalipsis 1, pudo escuchar la voz de Dios, hasta que le revele la más grande profecía de toda la Biblia, la revelación del Apocalipsis. Juan fue arrojado a un caldero ardiente por los romanos, pero Dios lo protegió y no se hizo nada. Luego lo exiliaron al oeste de Asia Menor, Turquía, en una pequeña isla llamada Patmos, y allí Dios le dio esta revelación. Y Juan en prisión alababa al Señor. Apocalipsis 1 del versículo 9 al 12. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, sigue el hermano José, para encontrar la voluntad de Dios debemos amarlo con todo el corazón, orando de rodillas hasta que la paz de Dios entre en el corazón. Y esta paz debe estar de acuerdo con la palabra, no solamente el Espíritu Santo, porque no basta. Tuvo que venir Jesucristo en el Calvario, en la cruz, para sufrir, para resucitar, para guiarnos, para decirnos un mensaje que está escrito en el Evangelio, y el Espíritu Santo está aquí para guiarnos en el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús, su sangre, su sacrificio, su amor, su calvario, su muerte y su resurrección. Amén. Ángela dice: podríamos hablar aún más sobre este tema porque tenemos mucho que aprender. José dice: estamos aquí peleando por cosas tontas, por tonterías. Católico o protestante, ninguno de los dos. Testigo de Jehová o mormón, ninguno de los 4, ninguna secta. Hay un solo cuerpo, un solo Cristo, una sola Biblia, un solo Evangelio, una sola sangre, un solo sacrificio.
Solo una cruz, solo una voluntad de Dios, un Espíritu, un Padre y un Salvador. No queremos el ecumenismo, caminar en paz junto a los budistas, hindú, musulmanes. Nosotros queremos a Cristo, al Evangelio y unión en Cristo. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Papa ha dicho, todos los caminos conducen a Dios. ¿No es verdad? ¿Quién es el mediador, Salvador, que resucitó? ¿Mahoma o Jesús? Que alguien evangelice a este Papa, por favor. La vía, el camino, se llama Jesucristo. Gracias, Dios, alabado seas. Dios os bendiga, hermanos.